Jesús San Pedro, quien está aquí en Líderes hablando de liderazgo. Jesús lo conozco de hace muchísimos años, vivimos en la misma ciudad, en Valencia, y tuvimos muchos encuentros y muchas conversaciones donde él y yo íbamos como conferenciantes o coincidíamos con algunos clientes o en algún lugar, en algún café de esa gran Valencia que nos tocó disfrutar. Y siempre fue un encuentro grato, siempre fue un encuentro muy gentil, donde creo que nos respetamos. Además es una pluma extraordinaria, creo que lleva como 6 libros escritos, si no más, algunos en autoría, con muy buenos resultados siempre, todos sus libros. Además es un hombre de fe y eso me consta, y yo creo que recibir a Jesús en Líderes hablando de liderazgo es un mandato de la providencia. Querido Jesús, bienvenido. Gracias, Amancio. Bueno, el honor es mío. Gracias por esa presentación tan generosa. Y comparto completamente todo eso. De verdad que igual, más bien el honor es mío poder compartir y conversar contigo e interactuar pues con toda la gente que se conecta. Qué bueno. Jesús, como te comenté, este programa comienza con una pregunta que te deja el invitado anterior, casualmente también un experto en liderazgo, el doctor Marcelo Muñoz, chileno, y tuvo una conversa fantástica. Su video ya está en YouTube de esta conversación, pero él te dice esto. En base a todo lo que está pasando, pandemia, disminución de negocios, emprendimientos, mucha gente despedida, etcétera. ¿Cómo ves todo esto? ¿Como un desastre total o como una oportunidad? Ok, bueno, creo que espectacular la pregunta. La respuesta más fácil sería decir, o la más optimista sería decir que es una oportunidad, pero la realidad es que no sé cómo plantear el hecho de que a menos de que uno esté dispuesto a quebrar el jarrón, no puede ser una oportunidad. Cuando me refiero a quebrar el jarrón es que cuando estamos hablando de disminución de negocios, de emprendimiento, de gente despedida, de lo que estamos hablando es de que casi ningún negocio ha continuado siendo lo que era antes de la pandemia. En alguna forma fue trastocado, uno más profundo, otros menos, pero entonces creo que la respuesta, si es A o B, si es desastre o oportunidad, sin duda es una oportunidad, pero con la condición de que uno la pueda ver, Amancio, con la disposición de desarticular un área funcional, de cambiar el modelo de negocio radicalmente. Entonces, en ese sentido, para mucha gente, depende de la personalidad, depende de toda la trayectoria de un negocio, puede ser un desastre total, puede ser cómo vamos a armar de nuevo todo esto basado en el cambio de... Ahora los clientes que nos compraban antes de la pandemia no son exactamente igual a los que nos compran y digamos el emprendimiento como lo llevaba antes de la pandemia ya no funciona o quizá carece de sentido. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? O sea, que en cierta forma va a requerir una palabra que es muy interesante, que es la reconfiguración. Y eso para algunos es desastre total, primero antes de que aproveches esto como una oportunidad, pero sin duda que puede ser una oportunidad de crecer, hay que aprovecharlo, son demasiados bemoles para responder, pero bueno. Claro, y entonces yo voy a empezar a hilar la conversación por allí. ¿Cuáles son los lentes que ahora tenemos que usar para entender los modelos de negocio o los modelos de convivencia? Porque una de las cosas que está pasando, y es que todas las conversaciones se están basando en modelos de negocios, en las empresas, en el cierre, pero somos eso y muchas otras cosas más. Por ejemplo, tú que eres un líder de la iglesia cristiana, ¿cómo han hecho las iglesias? Y hay iglesias, digo yo, no lo sé, que han visto esto como un desastre y otras lo han visto como una oportunidad. Y digo esto porque sé que es un tema que manejas y que está muy cerca de ti, pero puedo decir el teatro, puedo decir el cine, puedo decir
los otros espacios donde nosotros hacíamos vida, el equipo de fútbol de los hijos, el campeonato de ajedrez, no sé, hay otros ámbitos que también se han visto afectados, que necesitan reconfigurarse y cambiarse la mirada para poder ver. Así es. Bueno, fíjate, el video de Dudamel es un ejemplo, es un tipo de concierto que nunca habíamos visto, el que compartiste al inicio de esta conversa. Correcto. También cuando pensamos, por ejemplo, ayer por primera vez una persona hizo un streaming de la final el sábado, de la final Argentina-Brasil de la Copa América. Por primera vez alguien compró los derechos para transmitir a través de su propio streaming personal para España, por ejemplo. Eso no lo habíamos visto, eso no existía hasta hace 2 días. Y te cuento particularmente con el tema iglesia, que a la final, también con muchas instituciones, no solamente iglesias cristianas, en el caso de lo que conozco más de cerca, por lo menos acá en Oklahoma City, donde yo estoy, en la iglesia a la que estamos conectados, cercanos, de la que pertenecemos acá localmente, ha crecido, ha abierto nuevos escenarios, pero el principal crecimiento fue online. Ellos ya venían preparados, es posiblemente la iglesia multisite más grande de todos los Estados Unidos, se llama Life Church, y el tema es que no solamente eso, sino que se dio un espejo colaborativo durante la pandemia, que más de como que fueron, la plataforma tecnológica que tiene desarrollada esta iglesia apalancó cerca de, no sé, 5,000 otras iglesias que no tenían plataforma tecnológica de forma gratuita. Entonces eso es lo que está haciendo mientras muchos están lamentando el no poder reunirse en físico como estábamos acostumbrados todos, ahora resulta que se crean nuevos colapsos, en el buen sentido. ¿Cuál es el nuevo colapso? Bueno, gente que ni te imaginabas, de donde menos te imaginabas, se suma a tu broadcast y ahora quiere tener un contacto local. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ahora empieza la gente a ponerse de acuerdo, a repensarlo. Y ¿sabes qué? Todo esto me lleva a mí a una palabra que digamos, meditando, me encantaría también tu perspectiva sobre esto, pero que hoy en día se necesita como que estar un poquito más atento que lo que uno estaba antes de lo que está pasando. El líder atentivo, o no sé si, que esté atento a lo que está pasando en el contexto, en la gente. ¿Qué dice la gente? Siempre, y recuerdo de una muy buena amiga, vicepresidenta de empresas ahí en Venezuela, en el área de recursos humanos, me decía, cuando la cosa está difícil, uno escucha a sus empleados y escucha a los expertos, pero cuando la cosa está bien difícil, uno los escucha con más atención. Entonces, yo creo que el corazón de eso, lo que significa es que cada uno de nosotros, basado en lo que estás viendo, uno tiene la posibilidad de llorar o de tratar de empujar y terquear con la estrategia que traía, o sencillamente empieza a poner todo sobre la mesa y decimos, bueno, ¿qué dejamos a un lado? ¿Qué continuamos? ¿Cuáles son los no negociables? ¿Cuáles son las cosas que podemos cambiar sin alterar la esencia? ¿Y qué cosas nuevas tenemos que añadir que no tenemos sobre la mesa? Esa misma ecuación la tiene que hacer todo líder, sea en la iglesia, sea en un emprendimiento que arrancó justo durante la pandemia. De hecho, cantidad de gente que comenzó durante la pandemia, oportunidades. Tengo uno en nuestra Valencia querida, por ejemplo, una persona que sacó una nueva línea de helados. Okay. Y lo posicionó vendiendo a las personas que principalmente, no exclusivamente, pero a las personas que están haciendo cola para la gasolina, pues eso, para poder surtirse de gasolina. Entonces, tú me dices, bueno, qué mala manera o sea, qué nicho más incómodo, ¿verdad? Se buscó. Pero sencillamente, ahí estaba una nueva oportunidad, estuvo atento a lo que la gente necesitaba cuando a él mismo le tocaba y empezaron a surgir oportunidades. Entonces, bueno, creo que el andar atento a la final termina resolviendo una cantidad de problemas, ¿no? Y esto se conecta con el mismo término de mercadeo, porque a la final, ¿qué es mercadeo? Avanzo, mercadear es sencillamente proveer para las necesidades percibidas, para que se generen intercambios que sean mutuamente beneficiosos. Claro. Entonces, pero si yo no estoy atento a lo que está pasando, cuáles son las necesidades de la gente, no puedo generar esos intercambios. Entonces, es todo un reto.
Ahora, Jesús, ¿cuál fue tu experiencia? Tú y yo, en líneas generales, nos ganábamos la vida en lo presencial, hablándole a la gente, ¿ok? Y bueno, no teníamos la plataforma cuando el mundo nos revolcó y nos puso online de un día para otro, ¿no? Con todo el proceso y toda esta saga. ¿Cómo fue tu proceso para adaptarte y decir, oye, ¿sabes qué? Mi ejercicio de liderazgo, mi palabra, lo que hago, lo que sé, lo que me apasiona, que sé que es lo que es así, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, sabes que eso es interesante porque a mí me toman tres cosas interesantes. Uno, que hace 2 años me vine junto con mi familia a los Estados Unidos ante una oportunidad nueva dentro de lo que hago, dentro de la Universidad Mid-America Christian University, que ya tenía 11 años enseñando a distancia, en línea, en la maestría de liderazgo, que hoy en día soy el director de ese programa, pero me invitaron a venirme, lo meditamos, lo evaluamos y nos vinimos. Entonces, ese cambio número 1, cambio de país con la familia, un poquitico antes de la pandemia, son unos mesecitos antes de la pandemia. Pero un año antes de eso, yo te puedo decir que, es decir, en el 2018, yo, tanto nuestra organización allá en Venezuela, perdimos el 90% de nuestros clientes en cuestión de un año, pero no que lo perdimos por desatenderlos, sino porque sencillamente o cerraron las puertas o se fueron de Venezuela o dijeron no hay presupuesto para nada de lo que hacíamos, entonces que seguramente algo parecido te debe haber pasado etcétera. Entonces, cuando le suma eso, la pandemia, entonces uno viene acomodándose al primer cambio, cuando está acomodándose al segundo, cuando toca acomodarse al tercero, que ese sí es definitivo. Y de hecho yo siento que todavía me estoy acomodando, no es que ya conseguí la fórmula mágica. Hay espacios donde yo siento que todavía estoy poniéndome al día. Y me gusta que el ejercicio requirió sentarse con los diversos equipos en las diversas esferas donde funcionan y hacernos la pregunta, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué consideran? Y entonces conseguirse con la resistencia de que no, esto no podemos dejar de hacerlo así. No, ¿cómo vamos a dejar de hacer una cuestión que era una convención latinoamericana? ¿Cómo no la vamos a hacer presencial? Bueno, tiene que no ser presencial, porque no se puede reunir. La gente en Latinoamérica ahorita no las puede reunir en casi ningún lado. Y entonces empezar a pensar, bueno, pero que sí se puede, no qué es lo que no se puede, sino qué es lo que sí se puede. Y ahí te digo que la batalla ha sido la reconfiguración. Yo siempre lo veo así, de los 38, por ejemplo, de los 38 o 40 programas de liderazgo que por 15 años hemos desarrollado, ¿cuál es más conveniente migrar a un formato digital y cuál de los digitales es el que tiene sentido para el tipo de cliente que estamos desarrollando? Eso no es una pregunta fácil de responder. Además de que nos tocó brincar a lo tecnológico, aunque ya nosotros teníamos algo, pero el brinco catalítico ha sido como sentarse y decir, bueno, no entiendo la rapidez a la que ciertas plataformas están evolucionando, pero tenemos que elegir una. Y basado en el poco conocimiento, por más que te asesores, por más que todo es un poco aventurero, todo es un poco arriesgado, todo, pero hay que agarrar una porque si no es como que, bueno, ¿qué agarras? ¿Una lancha, el crucero, un bote o una tablet surf o no agarras nada? Dice, bueno, tengo que navegar y como decía un amigo mío, decía que a todos estos nos agarró la tormenta en la misma laguna, solamente que algunos los agarró andaban andando en un yate, otros estaban en un peñero, otros estaban surfeando. En un FX. Y entonces, pero el tema es que hay que agarrar algo y empezar ha tocado nadar con lo que se tiene, ¿no? Y bueno, parte del reto. Te voy a hacer una pregunta que puede sonar personal, fuera de tono, pero quiero que la veas desde la mirada en que es parte del proceso, ¿no? Sí. Gaby, tu esposa, que además se gana la vida desde las artes musicales porque es cantante, ¿cuál fue lo que aprendiste de Gaby
en estos 3 cambios abruptos y que lo pudiste decir, gracias a Dios esta mujer está en mi vida? Sí. Bueno, primero que la música de ella me generó unas ganas distintas de querer sacarla al mundo. Te comento que ella en abril del 2020 lanzó su último disco, su último álbum. O sea, piensa un momentico, abril 2020. O sea, estaba recién empezando. 2 meses de la pandemia. Y yo me acuerdo, yo le pregunté a ella, yo le dije, amor, ¿qué hacemos? ¿Conviene lanzar este álbum que ya estaba listo para ser lanzado de todas maneras en ese momento, ahorita? Entonces, recuerdo que la respuesta de ella fue algo así como, bueno, si ya está listo y si lo que tiene ahí puede ser un mensaje que va a animar el corazón de la gente que está pasando por dificultad, va a llenar de fe al que está queriendo ver todo perdido, sea lo que sea, si esto estaba listo, hay que salir con eso, porque este es el momento, no hay que esperar más. Ese para mí fue una gran, digamos, un gran insight, algo por la que la admiro. Otra cosa es sencillamente reconfigurarse. No te imaginas nosotros acá, primero que ella desmanteló también, así como nosotros quizá ya teníamos nuestro nicho, ya nos movíamos como pez en el agua en Venezuela y en algunos otros países, pero en el esquema tradicional que traíamos, para ella no fue diferente. Allá ella, digamos, tenía todos los músicos, tenía el estudio de grabación, es conocida, y digamos, ya uno se maneja allí fácil, pero al venirnos acá todo es nuevo. Y apenas empezando, sale el álbum nuevo y sin conocer músicos localmente, sin conocer cómo se mueven las cosas aquí. Otro país, el país más grande en términos de producción de música, con unos muy altos estándares. Y aún así, a ella la llamaban y le decían, nos gustaría que nos, digamos, en este caso videos, que era lo que estaba ocurriendo. Nos envía un video para un evento que tenemos, no sé, en Argentina, en México, en lo que sea. Y yo me acuerdo de ahí yo vernos la cara, ¿y cómo se hace eso desde la casa con las niñas aquí y que tiene que quedar a nivel profesional? Entonces, y empezar a comprar cada uno de los detalles que se necesitan, técnicos, y salir con eso y inventarnos, improvisarnos de la mejor manera y más profesional posible un estudio de grabación en la casa, y salir con eso y aún así hacer la diferencia. Y yo verla por allá metida hasta tarde en el estudio improvisado haciendo cosas y sufrir, decir, hey, lo mío es cantarle delante de la gente, cantar delante de la gente, no cantarle a un micrófono y una cámara. Entonces le digo, bueno, te pasa casi lo mismo que a mí, que yo estaba acostumbrado a hablarle a la gente en persona, y bueno, creo que aprendí muchísimo de... Le cantaste esa canción que dice, a mí me pasa lo mismo que a usted. Así mismo. Salió esa canción a relucir y bueno, creo que no solamente yo aprendí de ella, sino que juntos ahí le buscamos la vuelta. Vale. Jesús, ¿cuándo te enamoraste del liderazgo? ¿Cuándo dijiste, este es mi tema? Sí, tú sabes que yo nací en una familia muy emprendedora. Mi abuelo, mi papá lideraba organizaciones en Valencia, para Latinoamérica, algunas de ellas cristianas, también él siendo ingeniero, pues, en el mundo de desarrollo inmobiliario, etc. Y había ahí como un interés, ¿no? Pero puedo decir que un evento clave al que asistí, hago un paréntesis aquí. Yo sabía que en el mundo de la administración y los negocios, desde temprano, yo quería estar en ese mundo. Tenía incluso un dilema cuando me gradué de bachiller, que no sabía si estudiar negocio en general, mercadeo en específico o arquitectura. Imagínate tú esa mezcla extraña, ¿no? Tenía una pasión por las 3 cosas. Pero no sabía concretamente. Cuando me voy a estudiar administración en general, siento que es el campo más amplio que uno puede estudiar,
luego quizá a uno le tocará especializarse en un área o tener toda la perspectiva general de la gerencia para después ver. Y en el camino empezaron unas inquietudes, particularmente hacia el área de estrategia, de gente, de cómo mejorar la forma en cómo la gente trabaja y ponerlas creativas, pero no lo podía, hoy te digo, no lo podía definir yo de esa manera, que era lo que me gustaba. Hasta que, teniendo yo cerca de 21 años, 22 años exactamente, en el 99, me invita mi padre a un evento el día de mi cumpleaños, y digamos, ese fue un evento icónico porque ahí se conjugaron varias cosas. Se conjugó ver a una gente de John Maxwell que vino de Venezuela a dar un entrenamiento sobre tema de liderazgo en un hotel de la ciudad. Entonces ahí yo por primera vez estaba sentado en un evento de muy alto nivel, en un hotel bueno, aprendiendo todo un día, y porque mi papá me arruinó mi ida para la playa con los amigos, para estar todo un día sentado allí aprendiendo. Y ese día, puedo decir que me picó la avispa del liderazgo. O sea, ese día yo dije, yo ya entiendo, esto es lo que a mí me gusta, o sea, esto es lo mío, imagínate qué interesante, hablarle a la gente para que sea mejor haciendo lo que está haciendo, para que trate mejor a la gente, para que sea efectivo. Eso para mí era un alivio, poder ayudar a la gente, y ahí se conjugaba entonces la pasión por el tema de la gestión organizacional, empresarial, negocio, pero particularmente hacia lo que hace a alguien efectivo en inspirar a otros, etc. Y bueno, puedo notar ese día como quizá un día cambiador de perspectiva en mi vida. Vale, ¿qué edad tenías en ese momento? 22 años. 22 años, te pica el mosquito del liderazgo. A mí me picó un poquito más tarde, creo que en el 97, así que tenía 27 años. Te pica el mosquito del liderazgo, comienzas a mirar, supongo que te comiste y te leíste y viste todo lo que había que haber en ese momento. Desarrollaste, aprendiste modelos de liderazgo hasta que llegas a liderazgo expansivo, que es tu mirada del liderazgo. ¿Qué diferencia o qué tiene liderazgo expansivo que para ti es tan potente y necesario en el tema del desarrollo de líderes? Sí. Sin duda, bueno, te comento dos cosas. Ha sido una trayectoria interesante de aprendizaje. Yo creo, así como los pintores, uno escuchaba o conoce cuando estudia la historia de los artistas, los pintores renombrados, Rembrandt, etcétera, los europeos, o locales, en cualquier lado. La gente habla de que los pintores tenían épocas. Primero pintaban de una manera, después evolucionaron o cambiaron a otra. Esa fue su etapa renacentista, o esa fue su etapa de tal cosa, no sé, siempre le llaman. ¿Sabes que mi hermana es una fan enamorada tuya, ¿no? Sí. Ella es artista plástico, ella vive en Panamá, y debe estar conectada aquí, así que ella sí sabe de eso que tú quieres decir, de cuáles son los estilos y las cosas. Además que tiene un manejo del color fantástico. Maru es... Entonces, debe estar por ahí conectada y ya nos dirá sobre este tema. Bueno, vale. Saludos, Maru. Fíjate que te comento esto de los artistas porque yo pienso que también nosotros o cualquier persona, su comprensión de qué es liderazgo va cambiando de acuerdo a varias cosas. Se va dando golpes en la vida, leyó un libro que le gustó y le cambió un ángulo, tuvo una experiencia interesante, asistió a un programa, conoció gente. Hay tantas cosas, ¿sabes? Obviamente el desarrollo de liderazgo entra por hay varias vertientes que hacen producir el desarrollo de liderazgo y cambiarnos la cosmovisión que tenemos o la forma en cómo vemos el liderazgo. Para mí, yo empecé muy empírico, aparte de estar en la universidad allá en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, de donde egresé,
allí era normal, comportamiento organizacional, desarrollo organizacional, entonces empecé a tomar algunas materias y bueno, cada uno le fue agregando a la ecuación. Yo siento que hay dos cosas claves que me ampliaron, me ensancharon la visión. Lo primero fue toparme cuando hacía la maestría con el tema del coaching. El coaching me confrontó. Yo fui a buscar cosas en el coaching para yo equiparme para supuestamente ser un mejor líder, pero en el camino fui yo el transformado. Entonces yo dije, wow, todas estas herramientas no solamente me cambiaron mi visión de las cosas, de la teoría de las cosas, sino me humanizó más esa visión de liderazgo. Y luego, cuando entré en además, si te soy sincero, en el doctorado, la gente a veces piensa que cuando una persona hace un doctorado en liderazgo, que hay muy pocos en Latinoamérica, inclusive aquí en el mundo, hay poca gente que se va tan específico a eso. Y la gente dice, y yo recuerdo recién graduado en el año 2008, me decían, Jesús, seguramente tú ahora conoces muchísimas más cosas y wow, debes saber mucho. Y yo le digo, la verdad es que cuando entras a esto te das cuenta lo poco que sabes y que tienes que agarrar una ruta muy concreta y específica, porque hay investigaciones de tantas cosas que no te da tiempo de leer, que no te da tiempo, y que te tienes que definir y decidir con cuál es la que te gusta, cuál es lo mejor de lo que obtienes y definir cuál es tu contribución a la final, para qué vas a usar todo eso de manera práctica. Entonces, yendo a tu pregunta, liderazgo expansivo. Liderazgo expansivo surge porque para mí se genera una inquietud de la palabra ayudar a expandir el liderazgo de la gente. Y es un concepto tan sencillo porque se puede expandir hacia la profundidad, se puede expandir hacia los lados, hacia las relaciones laterales, se puede expandir hacia el futuro, hacia el asunto visionario, la perspectiva, se puede también expandir hacia arriba, buscando guía espiritual, pero también se puede expandir hacia adentro, explorándose uno, conociéndose más. De hecho, el último libro que recién publicamos hace menos de 2 meses se llama Cómo llegar a ser un líder, y básicamente de lo que habla es de esa mirada introspectiva, es decir, un libro de 434 páginas, Amancio, que es digámoslo así, es un compendio para hacer una mirada introspectiva y antes de yo salir a liderar a otros, interactuar con otros, cómo verme. Entonces, yo puedo crecer hacia adentro, puedo crecer hacia los lados, puedo ampliar mi conocimiento también de temas de liderazgo, pero también puedo crecer en experiencia, puedo crecer en relaciones significativas con mentores, con coaches. Entonces, a mí me encanta condensar el proveer recursos a las personas para que puedan expandir su capacidad para liderar. Entonces, digamos, toda esta trayectoria que te digo de cuando estudié administración, luego cómo el coaching me impactó, el doctorado, que lo que me hizo ver es cuán poquito sabe uno realmente de lo que es liderazgo ante tantas cosas que hay disponibles, buenas, mucha gente buenísima, pero que hay que, digámoslo así, granularmente quedarse en 1 o 2 temáticas y tratar de hacerlo mejor. Y en el contexto mío, pues de querer ayudar a la gente a crecer en cualquiera de las dimensiones que le haga falta. Pana, tu hija que hoy celebra 12 años, ustedes celebran el nacimiento, vaya 1000 bendiciones para ella, ya. Llega entra a la edad adolescente y bueno, vienen los cuestionamientos de la vida. Y ella sabe que tiene un papá sabio, que además es un líder. Pero bueno, tu hija nace en la era digital, tu hija es electrónica. Así tú se lo hayas negado, ella venía ya con el chip. Así es. Desde que nació. Y te dice, oye papá, yo quiero ser una líder en este mundo digital. ¿Qué hay en liderazgo expansivo para mí, para yo expander mi capacidad de influencia en este entorno donde no hay el contacto físico, sino que, bueno, quiero liderar desde las pantallas? Sí. Bueno, puedo decir que, a ver, la pregunta si va orientada hacia qué hay en liderazgo expansivo, qué tiene su papá y qué es lo que tenemos que le ayude a ella a liderar
o a presentarse al mundo a través de las pantallas, digámoslo así. Bueno, creo que por lo menos un valor, te puedo decir, Amancio, que yo he tratado de abrazar, y no solamente abrazar, he tratado que me amarre él a mí en la medida de lo posible, o sea, que lo vivamos en la casa, y es un valor que se llama la autenticidad, y tiene unas implicaciones interesantes para mí. Yo creo muchísimo en una frase que normalmente aquí en Estados Unidos se habla de what you see is what you get, que todo lo que se vea por esta pantalla, ese es Jesús. No te vas a conseguir a otro Jesús cuando hables con él en persona. Eso es un gran reto porque de alguna manera, bueno, digamos, tenemos acá un público que nos está escuchando, que está interesado en ver cómo pueden nutrir lo que hacen, ¿verdad? Cómo esta conversación que estamos teniendo les aumenta sus posibilidades de crecer, etcétera, o no sé, cualquier cosa. Pero también de repente aquí estoy, hoy estoy, porque hoy tenemos la celebración de mi chica, y entonces estoy acá en la casa, y en cualquier momento se entran aquí al cuarto, y en más de una conversación, conferencia, he tenido aquí a las dos niñas, yo volteando así, diciéndole, hey, ya vas, que estoy... y la realidad es que, o sea, ellas saben que lo que yo estoy hablando aquí, o sea, mi reto aquí es que ellas sepan que lo que yo hablo aquí no es una cosa diferente a la que ellas escuchan de mí, y si yo estoy diciendo algo aquí, ellas ojalá nunca tengan que decir mi papá dice cosas que no vive, o mi papá dice cosas que no son verdad, porque se pone a decir eso si él nos trata así, o me explico. Entonces, para mí yo creo que esa es una de las cosas que me esfuerzo en, que a través del liderazgo expansivo, digamos, esta marca personal que he estado desarrollando, sea todo lo auténtico que pueda hacer, y que eso a través de cualquier cosa, cualquier video que uno haga, cualquier presentación, cualquier conferencia, cualquier producto, cualquier alianza, cualquier live en LinkedIn con amigos como que ojalá uno tenga esa capacidad de decir, mira, esta persona que la escuchaste, esa es. Igualmente, que así como podemos estar hablando de un tema bien profundo, de la última teoría, de temas de perspectiva estratégica, podemos estar hablando también de la simplicidad, de quizá un pasaje de la Biblia que nos pueda ayudar a crecer espiritualmente, y no tener problema de juntar esas cosas, porque esas las vivo, y entonces, eso es lo que quiero, que la gente pueda ver eso, y ojalá, aunque sea algo de esa siembra que se está haciendo ahí con las chicas, con las dos, son dos niñas, puedan surtir el efecto. Ojalá que así sea. Qué bueno. Hablaste de un pasaje de la Biblia que yo te confieso que yo vengo de una familia católica, en muchas ocasiones católica no practicante, yo católico no practicante, de ir a solo los bautizos, los matrimonios, pero lo que siempre he tenido es una relación especial con la Virgen de la Chinita, y tengo mis conversaciones aparte. Ella y yo nos entendemos, ¿ok? O creo que nos entendemos, ¿no? Por lo menos yo le digo lo que tengo que decirle, y siento en su presencia y su guía. Y el tema de emigrar, el tema de pasar 6 meses prácticamente sin trabajo, comiéndome los ahorros, que fue aquí, aprovechándolo además para compartir con mi esposa, que además también estamos casi que en la misma condición, estos desafíos. Luego el desafío de dejar los afectos afuera, me ha traído a mí la necesidad de que estas conversaciones sean más profundas, y que estas conversaciones además me desafíen mucho más en el tema. Tú y yo venimos de un país que tiene 6 millones de sus habitantes fuera, en un éxodo. Tú has vivido lo duro que es emigrar a un país que no es tuyo, con una cultura que no es tuya, y en tu caso con un idioma que no es el tuyo. A mí me tocó en Chile, que tienen casi que otro idioma, con una cultura totalmente distinta. Sí.
¿cuál es un pasaje de la Biblia cuando entra ese momento de angustia, de desespero, que tú le dices, mira, léanse esto, escúchenlo, repítanlo? Sí. Bueno, te puedo decir, hay muchísimo. De hecho, he tenido la oportunidad de producir contenido sobre este tema. Pero hay un pasaje muy conocido que estudiarlo, memorizarlo, es muy poderoso. Y es, Jesús en una oportunidad dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo se la da. Entonces, ahí está condensado algo muy, muy interesante, porque nos pone a nosotros en contrastarnos. Fíjate, tú estabas hablando, Amancio, de la movida de mata que nos tocó a los que hemos emigrado, y a los que no han emigrado les ha tocado movida de mata COVID. No, y le ha tocado movida de mata a Venezuela. Exacto. Es decir, cuando tú contabas eso, perdí tantos clientes, es mi historia, ¿sabes? Así es. Y conseguir paz en este mundo tan tumultuoso, tan complicado, es un dilema para cualquiera. Es un dilema literal, es un dilema que nos exige algo tan sencillo como decir, bueno, ¿me pongo yo a elaborar, construir mi propia paz o intento buscar en la oferta de Jesús sosiego para este momento, sea yo dueño de empresa, sea yo un líder, digamos, de un departamento, sea un emprendedor, sea un ama de casa? Creo que ese tema está en el corazón de lo que cualquiera de nosotros puede necesitar. De hecho, en algún momento generé una publicación, Amancio, sobre la paz en el contexto organizacional, pero cómo crear a la vez un ambiente dinámico, ¿verdad? Creativo, pujante, pero donde la gente experimente paz. O sea, hey, me acuesto tranquilo, o sea, me acuesto y duermo como un bebé. No que hay momentos, no que no hay momentos de dificultad, pero esa paz profunda que sobrepasa las circunstancias es lo que este mundo tanto está necesitando, y yo creo que ese pasaje nos es fantástico para este momento. Qué bueno. Tú sabes que en mi libro Personas compran líderes, que también se lanzó en el 2020, que escribí junto a Carlos Rosales, él y yo nos pusimos una discusión inicial sobre qué era primero, si el liderazgo o las ventas. Y en la argumentación, que lo que hicimos fue transcribir una conversación que tuvimos muy acalorada, yo hago un juicio sobre Jesús. ¿Ok? Y le digo, bueno, Jesús no fue muy buen vendedor, pero fue un gran líder. Y en el libro están los argumentos y toda esa serie de cosas. No me quiero meter en el tema, sino de la argumentación de las ventas, sino en la argumentación del liderazgo de Jesús. Y el mundo está transformándose, queramos o no. Uh-huh. ¿Qué de lo que aprendemos de Jesús nos sirve para liderar en estos tiempos? Sí. Bueno, fíjate, tú estabas diciendo que con respecto a Jesús, si vendía, si no era buen vendedor, interesante ese tema. Tú sabes que siempre a mí me ha llamado la atención que Jesús movilizaba gente, como decir una distancia de Valencia a Maracay, que son unos, no sé, 60 kilómetros. Se llevaban la familia a los hijos y los seguían caminando, porque obviamente no habían carros, ¿no?, para sentarse a escucharlo, ¿no? Para mí, lo que tenía que ofrecer, o sea, cualquier persona que logre movilizar a la gente, que por cierto para mí liderazgo es movilizar a la gente, tiene algo que te está ofreciendo que da en el centro de una necesidad que tú tienes. Y que si no lo percibieras así, no te lanzarías una caminata de 60 kilómetros a pie con tus hijos, con tus niños chiquitos, a seguir a alguien que tiene un mensaje que dar.
Pero bueno, ¿qué tiene Jesús? Jesús tiene capacidad para enseñarnos acerca de lo que es liderar desde el carácter para generar confiabilidad. Jesús tiene, en medio de todo lo que da habilidades, fíjate, a los 12 años, fue conseguido entre los sabios de su momento y dice que se admiraban de su sabiduría porque les hacía preguntas y porque los escuchaba. No sé si te suena a coaching por allí, ¿verdad? Sí. De 12 años fue conseguido en el templo, solo puede leer cualquier persona en el Evangelio de Lucas, que literal lo dice así, dice, porque los escuchaba y porque les hacía preguntas. Entonces, también Jesús tenía la capacidad de hacer las preguntas profundas a la gente y liderar desde allí. En la medida en que he estado haciendo el penúltimo libro que publicamos tiene que ver con precisamente cómo usar el coaching para liderar. No el coaching para hacer coaching, sino herramientas de coaching para liderar mejor. Y allí una de las cosas que hablamos acerca de Jesús tiene que ver precisamente con cómo llegarle a las personas a explorar su conciencia sobre algo desde la pregunta y no desde el empujar las cosas. Y eso, desde el ángulo del liderazgo, tiene una cantidad de implicaciones interesantísimas que, bueno, ahí las estudiamos un poquito más en detalle. Jesús tiene para nosotros, bueno, esperanza, tiene para nosotros técnicas, tiene herramientas. Tú sabes que cuando yo estaba allá en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, se acercó un amigo mío, mejor dicho, se acercó un señor con quien compartí bastante, del que aprendí mucho, un profesor precisamente chileno, y un profesor de economista, y él en una oportunidad dijo, él recomendó leer la Biblia. Él decía, yo no soy cristiano, pero yo recomiendo que lean la Biblia, por lo menos para que aprendan algo de historia. Y al pensar en esto, yo le decía, yo me paré y le dije, pero ¿por qué historia? Porque yo le decía, yo he leído la Biblia y hay mucho más que historia. Es difícil conseguirse a Jesús solo como un personaje histórico si alguien es genuino en lo que está consiguiendo. Entonces, hay muchas enseñanzas contrastantes o confrontadoras para nosotros. Cuando cómo tratar a las personas, Amancio, cómo acercarte, cómo la verdad en el trato es clave para la generación de confianza, cómo manifestar a la gente y liderar no para resultados inmediatos, sino para resultados duraderos, cómo tener conversaciones para cosas profundas, no cosas superficiales, no cosas de aquí, de la hora, de cómo hago más billetes, sino así, bueno, ok, haces todo chévere, hiciste miles de millones, creaste el nuevo Amazon o el nuevo, y cuánto de eso te llevas, ¿no? Entonces, de Jesús nos traemos esa reflexión de lo significativo en la vida que se traduce en liderazgo. Yo tengo ya 20 años, Amancio, tratando de indagar en todo esto y me consigo con que una de las más grandes dificultades de los líderes termina siendo alrededor de 4 cosas. Uno, de querer crecer como líderes de mejorar la técnica, pues digámoslo así. Jesús tiene bastantes enseñanzas, principios, etcétera, de cómo abordar desde el storytelling, tiene tantas cosas. Por otro lado, principios gerenciales, para que le vaya bien. Ahí, desde la sabiduría de toda la narrativa bíblica para el asunto, por ejemplo, de cómo se organizó en el Antiguo Testamento todas las cuestiones de la construcción de un templo, de organización, de alianzas estratégicas, de movilización de gente, hay mucho de eso. Entonces, mejorar la técnica gerencial. La tercera tiene que ver con el dilema familiar, cómo balancear casa con trabajo, cómo balancear, cómo lograr ser exitoso también en la casa, no solamente en trabajo. Y el último, siempre hay ese gusanito ahí espiritual de querer crecer espiritualmente, de no saber cómo hacerlo
y de saber que uno tiene una necesidad en esa área. O sea, somos seres integrales, ¿verdad? Esa área tiene un rol en la vida de, no importa lo exitoso que sea una persona, si no tiene esa área llena, no es 100%. Entonces, tiene de todas esas áreas. Qué bueno. Eso yo te voy a hacer preguntas que tienen que ver más conmigo que con la audiencia o con lo que vaya a pasar. Y te pregunto, tú naciste en una familia cristiana. Sí. Sí. Y bueno, me imagino que la relación con la Biblia fue desde que naciste. Sí, ahí aunque hay digámoslo así, un periodo en el que yo me desconecté completamente de todo eso y después tuve que tomar mi propia decisión de qué iba a creer, por aquello de que Dios no tiene nietos, ¿no? Ok, vale. Ahora te voy a hacer la pregunta. Ajá. Para una persona como yo, que ya te conté cómo era mi relación con el tema de Dios, de la iglesia, de la Biblia, que no tuve contacto con ella, más allá de la primera comunión o la confirmación, o sea, el bautizo, de estas cosas, ¿no? Uno ve la Biblia y es compleja. Y yo escucho a los que saben y que la han leído, que bueno, que hay que leerla y releerla y releerla y releerla. Yo entiendo que hay muchos libros. ¿Es la Biblia un texto complejo de entender? Mira, la respuesta es que uno humanamente no lo puede entender toda porque no fue hecha así. Fue hecha para ser entendida por medio de la sabiduría de Dios que tiene que ser depositada en uno para poder entender la Biblia. La primera premisa. O sea, una persona, y eso lo dice la misma Biblia, o sea, es algo así. ¿Tú te recuerdas la película Matrix? Que cuando le dicen a Neo, le dicen, hey, si te tomas la pastilla, entonces vas a empezar a ver todo el mundo Matrix, toda la Matrix. Bueno, igual es el mundo espiritual. Según la Biblia, una persona hasta que no decide creer en Jesús y que venga a su vida la presencia de Dios, no va a tener el software instalado que le va a permitir entender cuando lee. Eso lo dice la misma Biblia. Mucha gente no lo sabe y por eso cuando busca y lee dice no entiendo. Claro, ¿cómo vas a entender? Y yo créeme que he tenido muchos amigos que cuando nos sentamos, yo digo, lo primero que tienes que entender es esto, porque si no, vamos a perder el tiempo el resto del tiempo que vamos a estar aquí, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Ahora, por otro lado, la mayoría de la gente no conoce nada de la Biblia porque no la ha leído. O sea, la mayoría de mis amigos y dicen, bueno, ya he escuchado, pero no la han leído. Y la han leído y han empezado o sea, el que empieza por Génesis y cuando llega al cuarto libro, se vuelve un 8, pero porque están organizados no cronológicamente los libros, están organizados de una manera que hay que entender la lírica hebrea, hay que entender la historia, cuándo pasó qué cosa. Entonces, lo que hay que tener un poquito de paciencia y sentarse al lado de alguien que no es que se la sabe todo, pero por lo menos que nos lleve por lo menos 2 pasitos más adelante y que nos pueda indicar, ok, por ejemplo, mi primer consejo para mucha gente, dice, ¿quieres aprender de esto y no sabes por dónde arranca por el Nuevo Testamento? ¿Quieres aprender de Jesús? Bueno, arranca por Juan, el Evangelio. Y así, ¿no? Pero realmente más que compleja, es un libro que aunque es el más impreso a nivel mundial, es el menos leído y por eso es el menos comprendido por muchos. Por eso a mí me encanta sentarme con empresarios, con líderes a buscar ahí. De hecho, el antepenúltimo libro que publicamos en el 2019 se llama Inspiración para Liderar y es básicamente ir tratando porciones de la Biblia y explicarlas un poquito para el empresario y el profesional latinoamericano, porque básicamente nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que hay muchos paradigmas pensando que eso es un libro complejo, pero más que complejo, lo que hay que ir, así como la pregunta aquella famosa de cómo nos comemos un elefante, ¿no? Un mordisco a la vez. Entonces, bueno, sí. Así es viable y no es tan complejo como la gente piensa. Te voy a hacer
una pregunta que se me acaba de ocurrir y que creo que puede funcionar. De todos los libros que tú has escrito, 8 de agosto es mi cumpleaños. Si me fueras a dar uno de esos libros que conoces más o menos mi trabajo y mi profundidad en el tema liderazgo, de todos tus libros, el 8 de agosto, ¿cuál me regalarías a mí, a Mancio? Y yo tengo un hijo de 27 años que también se llama Mancio, que es un chamo muy emprendedor, distinto en términos de que no es tan extrovertido, más bien es introvertido en términos de tal, y está haciendo su vida y tiene su pareja y tal. Y a mí me encantaría que él también tomara el tema de liderazgo, no para que siga mis pasos, sino para que desarrolle su propio liderazgo, que lo hace a su manera. ¿Cuál le regalarías a Mancio? A mi hijo, ¿y cuál me regalarías a mí? Ok, espérate un momentico, no te vayas. Aquí me quedo. Ajá. Este es el nuevo libro que acabamos de publicar, Cómo llegar a ser un líder, pero ese no es el que te regalaría a ti. El que te regalaría a ti es este que te acabo de comentar, Inspiración para Liderar. Es más, delante de todos aquí me comprometo a regalártelo. Está en formato digital también. Esos son 260 reflexiones, es decir, una reflexión corta de una página sobre cómo extraer sabiduría para liderar desde la cosmovisión espiritual, reflexiones espirituales diarias. Prometo que si me llega y lo leo, hago un live contigo para que lo comentemos. Sí va. Y a tu hijo, fíjate que yo le invitaría a que leyera el primer libro que yo publiqué, que se llama Una plataforma de liderazgo para la transformación, porque creo que le puede encender la imaginación. El primer libro, ese fue un producto, es como una especie de resumen de un proyecto de tesis doctoral. Digo resumen porque la investigación fue mucho más compleja y muy académica, entonces le hice como una traducción más bien a lo práctico y a lo gerencial, y lo que hice fue analizar cuáles son los 7 valores que están más vivamente evidenciados en, digámoslo así, una cantidad de iniciativas alrededor del mundo que tuvieron éxito. Por ejemplo... ¿Y cuáles son esas 7? ¿No las recuerdas? Sí, están, digamos, a ver, es un libro sobre valores, ¿ok? Vale. Es un libro sobre valores y a lo es que te voy a decir algo con el tema de valores, que además lo has mencionado. Yo creo en la definición de los valores, en que cada familia debe definir cuáles son los valores con que nos vamos a regir en este hogar, y así las organizaciones, así las ciudades, así ojalá el mundo, ¿no? Entonces, para mí, la verdad que el tema de los valores es importantísimo. Sí. Y cuando yo te lo pregunto es porque también les digo a las organizaciones que me invitaron muchísimas veces a reconstruir los valores que habían declarado, es que si no los llevamos a conductas observables, se convierten en un enunciado muy bonito. Además, yo siempre he dicho que los valores deben tener nombre y apellido, además. Es decir, tú me mencionaste, por ejemplo, la autenticidad, y entonces probablemente yo le coloque la autenticidad de ser siempre así. ¿Ok? Porque tienen que estar suficientemente claros y llevados a conductas observables para que los pueda después decir, yo estoy viviendo sobre la base de este valor, porque hago esto y hago lo otro, ¿no? Todavía me falta, y siempre digo, los valores no son un lugar, son un camino, y siempre vas a poder ser más honesto, y siempre vas a poder ser más auténtico, y siempre vas a poder ser más amoroso, y siempre vas a poder ser mejor ciudadano, si esos fueran unos valores que declaras. Así es. Y créeme que estamos en línea con eso. O sea, para mí, y de hecho tenemos hasta un programa que estamos sacando sobre coaching en valores, que la gente piensa que es que le vamos a decir cuáles son los valores que tiene que tener. Pero más bien es decirle, bueno, tú dices que tienes valores. De hecho, me da risa porque todo lo que nos están escuchando aquí, si los agarra en este momento a alguien para entrevistarlo y le dice, ¿cuáles son tus 3 valores más importantes en tu vida que estás viviendo 100%? Entonces,
bueno, vamos a quitarle la parte de que lo están viviendo 100%. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes en tu vida? Entonces, la gente empieza a decir, bueno, sí, yo sé que yo tengo valores, pero déjame ubicarlos. Ese ejercicio de tenerlos ahí vívidos, a flor de piel o top of mind, como se habla en mercadeo, de los valores, tiene que ver no solamente con que yo, como tú dices, que yo crea que eso está muy bonito, que es un valor aspiracional, sino que más bien hasta qué punto después eso está siendo aterrizado en la realidad diaria, vamos a decirlo así. Entonces, este tema, pero fíjate que yo analicé esto, yo lo que me fui fue a dar una vuelta por el mundo desde mi computadora, una investigación documental, y analicé casos como Singapur, como lo que pasó en Dubái, como lo que pasó en Irlanda, como empresas o el clúster de emprendimientos en el norte de Italia. Me fui inclusive analicé el sistema de orquestas en Venezuela, o sea, casos resonados, pero para ver qué es lo que tenían debajo de ellos, que le distinguían de muchos otros, digamos, iniciativas muy chéveres, muy bonitas, pero que no necesariamente habían sido tan renombrados. Y bueno, a la final, lo que aterrizo de estos valores es que son perseverancia, patriotismo, trabajo en equipo, excelencia, desarrollo de la gente e innovación. Esos son los valores que vi allí. No estoy diciendo que no hay otros, pero por lo menos en mi análisis documental fueron los que estuvieron más fácil de identificar cuando uno se mete en el caso, ¿no? Y el que más me gustó, o dos que llamaron la atención para mí, por eso decía que para tu hijo puede ser bien interesante esto, es porque conocer de historias y de cómo la gente lo puso en concreto, en práctica, le ayuda a uno a ver eso que tú estabas diciendo, que no solamente es que ellos decían que tenemos un valor que... No. Es que ellos a través de esta iniciativa que desarrollaron con su gente fue que llegaron a esto. O mira lo que hizo el presidente de esa empresa, o mira... entonces, dos de los que a mí me llamaron la atención ahí fueron el tema de desarrollo de la gente. En todo estaba el tema de la inversión en la gente o de detectar las necesidades de los que estaban ahí, que eran parte de un desarrollo visionario, pero que tenían unas necesidades profundas. Y entonces esta gente decía, no, yo no puedo, por ejemplo, el que desarrolló Punta Cana, Rainieri, él decía, yo no puedo pretender construir un paraíso en las playas de Punta Cana cuando aquí no hay ni electricidad y la gente no quiere venir a pasar zancudos, mosquitos, cuestiones, y no se quiere venir porque aquí no hay escuelas, entonces, porque los hijos ¿dónde van a estudiar? Entonces tengo que empezar por la escuela de los niños de los que van a venir a trabajar. Entonces, es decir, cuando tú ves eso, a través de una historia, se te queda la historia y se te queda el valor. Entonces, por eso, para tu hijo creo que ese sería una lectura interesante. Y el otro es el tema del patriotismo. Casi todas estas iniciativas tienen, o sea, se les salía por los poros el tema de que son iniciativas por su país, para su país y para dejar bien parado el nombre de su país. Qué maravilla, me encanta. Jesús, llegó el momento de liderazgo. ¿Ok? El momento de liderazgo, yo quiero que le compartas a quienes nos están viendo y están en esta conversación y a quienes nos vean posteriormente en el canal de YouTube, un momento de liderazgo en tu vida. Es decir, una intervención que hiciste e impactó a uno o a muchos, o alguien hizo algo por ti e impactó tu vida que lo referencias como un momento de liderazgo. Con eso despedimos el espacio y después en off tienes la posibilidad de hacerme la pregunta para el próximo invitado. Vale. ¿Sabes qué? Buscando en mi CPU mental, creo que el momento de liderazgo más significativo, lo comenté brevemente hace rato, pero quiero ampliarlo brevemente más. Cuando tenía estos 22 años que mi padre ya había venido siempre regalándome libros para leer, nutriendo en mí esa inquietud de aspirar a hacer la diferencia en las demás personas. Y los había leído y lo había apreciado mucho, pero
en este momento que te comenté, en el año 99, cuando un par de semanas antes de mi cumpleaños, yo literalmente tenía ya todo planificado porque caía un sábado, para ir a la playa con todos mis amigos, y mi papá me llega un día y me dice, mira hijo, te compré esta entrada, es el día de tu cumpleaños, justamente el día de tu cumpleaños, ese sábado. Él no sabía que yo había cuadrado toda la idea para la playa, con los panas, con todo, ¿verdad? Y entonces, y me dice, no fue barato, es un ticket caro, esta gente viene a dar un entrenamiento de John Maxwell basado en el libro de cómo llegar a ser líder, uno de los primeros libros que él sacó, y en un entrenamiento de todo un día, y en el hotel, tal, y yo, wow. Honestamente en ese momento no lo aprecié mucho. Yo lo que pensé fue, me estropeó mi ida para la playa. Oye, papá, ¿cómo no me avisaste con tiempo? ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces nada, me molesto, honestamente. Y fui medio así como, tú sabes, así con las manos así. Sí, sí. Vamos a pasar el día aquí. Y realmente todo lo que estaba pasando ahí, la gente tomando nota a mi alrededor, yo tomando nota, yo creo que yo me debo haber perdido la mitad de lo que se dijo ahí, porque yo estaba soñando, yo estaba imaginándome cosas, yo estaba admirado de lo que estaba pasando, yo estaba emocionado de lo que ocurría, de cómo la gente se reunía para aprender, y había una persona que había sistematizado cosas para enseñar, y esa sinergia creaba un poder en mí. O sea, estaba ese día activando cosas en mí que yo no las entendía, y realmente, por cierto, lo organizó gente que el objetivo era, que es una organización que se llama CBMC, con la que por muchos años serví, pero en ese momento fue una invitación casual, y me di cuenta que no era nada religioso, ¿no? Era sencillamente que era traer perspectivas de John Maxwell sobre liderazgo y más nada, pero era una forma de ayudar al empresario, Yo era uno de los pocos jóvenes que estaba ahí, la mayoría era gente de mucha más edad que yo, más experiencia, y todo el mundo con la misma actitud. Y dije, esto sin duda me impactó, me encantó, y en el momento yo no creo que yo le di tanto valor ni agradecimiento, pero después, años más tarde, unos 10 años más tarde, haciendo una reflexión ahí, en un ejercicio de coaching que estaba haciendo, me di cuenta que ese día, lo que pasó allí, me marcó para siempre, y tengo mucho que agradecerle a mi papá por ser un padre que fue capaz de arruinarme bien mi cumpleaños, de invertir en mí y de ser intencional. Él no esperó, fue un poquito como impositivo, ¿verdad? Porque no esperó no me consultó, él solamente me lo compró, pero yo creo que yo aprendí de él eso, y salí beneficiado de ahí, y tengo mucho que agradecer. Ese es mi momento de liderazgo, Amancio. Jesús, hermano, muchísimas gracias. Seguimos conversando, me ha encantado esta conversación. Ha sido para mí, como siempre, exquisita tener la posibilidad de hablar con gente que sabe y que comunica y que conecta y que nos deja buenos mensajes. Valoro muchísimo esta conversación y te agradezco muchísimo tu tiempo. Además, hoy que celebras el día de cumpleaños número 12 de tu hija mayor. No, gracias a ti, Amancio. Me encantó a mí también. Gracias por esas preguntas tan buenas y por la apertura. Creo que la serendipia se metió aquí, que va saliendo una cosa después de la otra, y me encanta, y creo que no solamente lo disfruté, sino ojalá, espero también que todos los que nos han escuchado lo hayan disfrutado, y bueno, que sea la primera de varias. Amén, que así sea. Un abrazo, hermano. Igual para ti. Saludos a la familia. Con mucho gusto.